En el año 1956 yo estaba en quinto de media, que era el último año de colegio, y estaba esperanzado que al año siguiente me iba a presentar a la universidad y ahí hay unos exámenes muy difíciles y mucha gente no podía entrar porque no pasaban esos exámenes. Entonces lo que se hacía era que durante todo el año de, de 1956, en las noches, después de terminar con el colegio, yo iba a una academia, ¿ya? Que enseñaba justamente matemáticas, química y física, pero mucho más adelantado de lo que habíamos aprendido en el colegio. Y además ellos traían exámenes anteriores que se habían hecho para entrar a la universidad, para que nosotros tuviéramos de referencia cómo eran los exámenes. Entonces, en esa academia eh, venían personas de diferentes colegios y hicimos amistad, ¿no? Y bueno, yo tomaba siempre mi ómnibus y yo llegaba allá y nada, estábamos ahí. Parece que yo hacía o sea, que yo hacía o sea, eh, resolvía buenos problemas. Y yo no me daba mucha importancia, pero parece que otra gente sí le interesaba. Entonces se hizo de mí un amigo que se llamaba Alfredo Payet. Alfredo Payet era hijo de Guillermo Payet, que tenía la constructora más grande en el Perú, ¿ya? Que se llamaba Guillermo Payet. Bueno, yo no sabía nada de eso, ¿ya? Y siempre éramos amigos, nos reíamos. Y un día él se aparece en esa época con un auto Mercedes-Benz convertible, ¿ya? Increíble. Y a partir de esa época él usaba ese carro. Entonces, cada vez que... Y él vivía también en Miraflores, donde yo vivía también. Entonces, cada vez que había que regresarse de la academia, él me invitaba, me dice, Harry, ven, yo te llevo. Y entonces yo me iba en su carro. Y era, bueno, para mí era una cosa increíble. Yo nunca me hubiera imaginado que voy a tener un auto así o que podría tener un auto así. Bueno, pasaron unos meses y entonces el colegio termina en diciembre de 1956 y los exámenes de ingreso son en marzo de 1957, a finales de marzo. Entonces lo que se hacía era que durante los meses enero, febrero y marzo se estudiaba todo el día, pero generalmente se juntaban dos o tres muchachos y estudiaban juntos. Alfredo me dijo un día, Harry, quiero que tú seas uno de los que vengan a estudiar a mi casa. Y también invitó a otro más. Entonces en total éramos tres. Bueno, yo nunca había estado en su casa, pero cuando fui a su casa, ¿no? Yo no había estado en casas así. En realidad era como un palacio, una cosa así. Y había todo tipo de alfombras, adornos y todo. Y yo realmente reconozco que estaba intimidado. Toda esa situación a mí me tenía intimidado. No sabía cómo responder, cómo hablar. En ese momento ya él me presentó a sus padres, gente muy, muy agradable, simpática, que me trataba muy bien. Y además nos quedábamos todos los días a almorzar. Y entonces habían dos problemas. El primero es de que nos servían las comidas con mozos con guantes blancos. Yo nunca había ni siquiera escuchado que había una cosa así. Y lo segundo es que yo en esa época no había aprendido todavía cuál es el orden de usar los cubiertos. Entonces yo esperaba, cuando servían la comida, yo esperaba que otro empezara a comer para ver cuál era el cubierto que usaba. Y de esa manera yo me copiaba. Bueno, años después o meses después ya aprendí cómo era el asunto, pero era una situación ya que me tenía impresionado. Los dos ingresamos a la universidad después de que
hicimos los exámenes y mucha gente no entró. Él se fue a estudiar ingeniería civil, yo me estudié ingeniería mecánica y eléctrica. Él se graduó y empezó a trabajar con su papá. Y en esa época, el gobierno, que era de Belaúnde, decidió hacer lo que se llamaba la carretera marginal, que es una carretera que iba a ir por la selva para hacer desarrollo en la selva. Y entonces los Payet estaban interesados en el proyecto. Entonces escuché un día que él volaba, o sea, Alfredo, volaba en un helicóptero a la zona para ver cómo era la zona. Y un día escuché que hubo un accidente. ¿Y cuál fue el accidente? Él estaba en un helicóptero con el chofer, con el piloto, y se cayó el helicóptero y se mataron los dos. Pero cuando llegaron al lugar, encontraron dos cosas. La primera es de que habían disparos de bala, o sea, parece de que desde abajo habían estado algunos que cultivaban de repente coca o marihuana o lo que sea, que no les gustó que viniera el helicóptero y le dispararon. Así que se tiraron abajo el helicóptero, pero cuando encontraron al helicóptero, encontraron al piloto junto al helicóptero y a Alfredo lo encontraron como a 200 metros de distancia, o sea, cuando cayó, él todavía estaba vivo y él se fue 200 metros de distancia del helicóptero y ahí falleció. En esa época, cuando sucedió esa situación, Guillermo Payet, que tenía mucha influencia, consiguió que toda la Fuerza Aérea del Perú saliera a buscar el helicóptero. Y peinaban y buscaban hasta que lo encontraron. Pero yo me acuerdo varias cosas interesantes. Primero, de que me hice amigo de un muchacho que en esa época yo podría decir era de otro nivel social. Segundo, que yo no sabía, pero parece que yo era un poquito inteligente porque resolvía más problemas que otros. Tercero, ya, eh, yo nunca volví después a la casa de él porque yo no sabía cómo regresar y darle gracias a la mamá y al papá por haberme tratado tan bonito. No sabía cómo hacer eso. No tenía ese carácter en esa época. Y después, lo más doloroso de todo, es que él ya estaba casado y tenía dos hijos y tuvo ese percance y murió en la selva. Esa fue la historia de Alfredo Payet.